Ya. Dale, Nachito. No, dele nomás, cabros, si no cacho. ¿Para qué lo voy a chamullar, po? Más encima ahora está grabado, así no. Está grabado Ahora las ya no. pruebas. Ya, ¿quién se lo quiere explicar al Nachito? O sea, yo lo primero, o sea, tomé los datos y tomé, por ejemplo, aquí dice que a 2 miliamperes aquí corresponden 0,5 volts. eh, y apliqué lo de la resistencia, Ley de Ohm no voltaje puede usar ahí. Ley de y Ohm. ley de Ohm. Ve- y ahí calculé eso, dividí esto en esto y me dio que eran 250 ohmios. Súper bien. Nachito, ¿entendiste? Sí, sí. Y entonces, ¿cómo es el B? Va a borrar. Que no vea, que no vea. Así mismo. Ya, pero ¿cuánto da, po? Raya por raya, raya. Ocupemos el Raya, Excel. por raya, sí. Ahí, mira, aquí. Es que estoy ocupado, pero a ver. O si Eh, queréis poner la pantalla más grande para que tenga más espacio para rayar. Ya, no, espera. ahí no. Eh, 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 eh. No sé, cabrón, la verdad, weón. Ya, tranqui, tranqui. Ya, mira, el B te lo explica el leíto. Dale leíto. El Para que todos B, participemos. lo mismo que hizo el Edu, solo que ahora te lo piden con 20 miliamperes. Así que te vaya a la tablita donde están los 20. Te, va apuntando con el mouse. Hermoso. Te vaya donde están los. Bueno, este es mío. Donde están los 20. Y el voltaje que tienen los 20 miliamperes. Ya. Y usáis la de Ohm Ah, con mouse, por si acaso. Y lo quitan el voltaje de. ¿Y eso da? No, está mal esto. O si está bien. Se me olvidó la idea. Ah, B sí, es igual a IR. cállese. Y esto con los datos que te dan 40 ohm. Bien. Súper. Eso. Ya, Nachito. Ahora sí, ¿quería hacer el C? Debe ser similar, pues. ¿Por eso? Sería B es igual a IR. Eh, voltaje partido en la corriente serían -10 dividido en un pico amper, ¿cierto? Y eso me daría la resistencia, ¿o no? Sí, Sí. micro. Pero hay que tener Ah, micro. ojo que ese tú lo estás viendo como negativo, pero Ah, sí, pero pues, el voltaje, claro. sí, pues la resistencia no te va a dar Sí, negativa. sí. Está súper bien. Muy difícil, Nachito. No, Eso facilito. da un número terrible grande. Yo ahí vi la respuesta y era mega, 10 10 a megas. las, Llega a no, la son 10 a las 7, o sea que serían 100 megas. Hay que ver. Sí, Ah, ya 10 a las está. 7 son 100 megas, creo. 10 por 10 a las 6 ohm. Ya. Procedamos al ejercicio 2. ¿Quién hizo el 2? ¿Quién tuvo dudas? No, ¿Consulta, inquietud? chucha. Me gustaría que lo explicarais tú a tu forma, porque llegué a los datos, pero ¿Mm? no entendí Ya. mucho. Sí, vos tranca. Ya, veamos. Nos dicen, un diodo de silicio está en serie con una resistencia de 220. Si la tensión en la resistencia es de 4 volts, ¿cuál es la corriente del diodo y cuál es la potencia disipada en el diodo? Ya, lo primero, yo siempre lo que hago es anotar datos, aunque quizás lo encuentren como innecesario, yo lo anoto igual. Igual. Entonces, por ejemplo, aquí el voltaje de la resistencia es 4 volts. ¿Qué más? Eso, y ojo, nos dicen un diodo de silicio. ¿Qué significa eso? ¿Cuánto voltaje necesita para prenderse? 0,7. 0,7. Ya, entonces voy a ver como voltaje del diodo 0,7 volts.
Ya. Entonces, nos preguntan, ¿cuál es la corriente? Si se fijan, tengo voltaje, Ujú, ¿ya? Y tengo una resistencia. ¿Puedo ujú. sacar la corriente? Sí, Ya. ¿Cuánto sería? Ah, no, no tiene sentido que les pregunte cuánto sería si ya lo tienen calculado. Ah, pero para el Nachito. Ah, pero Nachito no está con la calculadora. Mm, ¿Cómo que no? Ahora sí. Ya, pero ojo, ojo, miren. Es que yo aquí, no es que ustedes estén viendo el voltaje. Ya, mira. El VD es el voltaje que necesita el diodo para prenderse y el VR es el voltaje que hay en la resistencia. ujú, Entonces, ustedes para sacar la corriente que pasa por el diodo no tienen que usar este. Tienen que usar como el voltaje que pasa por decirlo así, sé que el voltaje no es igual en serie, pero el voltaje que hay en el circuito, ¿ya? sí, sí. Porque ustedes si les preguntan la corriente y lo mismo que le pregunten la corriente aquí, po, ¿cierto? Ujú. Ujú, Sí. Y es la misma corriente que va a pasar por el diodo, Sí, sí. porque está en serie. Entonces, si ustedes le preguntan la corriente, ustedes pueden trabajar solo con este lado. Ni siquiera tienen que tocar el diodo, porque como la corriente, si todo en serie es igual, lo que les dé aquí, les va a dar igual aquí. ¿Se entiende? Ujú, sí. Sí. Ya. Eh, Nachito, ¿todo sí, bien? me entendí. Sí, sí. Buenísima. Luego les preguntan cuál es la potencia disipada en el diodo. Esta es simplemente una fórmula. No sé si está en el formulario que les envié, creo que sí, no me acuerdo. Que potencia es igual a V por I. Entonces, pero ojo aquí, si yo usara este V, el VR sería la potencia Potencia como de del circuito. circuito. Exacto, Ujú, pero ¿qué nos preguntan aquí? La del potencia diodo. que el diodo disipa. ¿Ven? Esa es la diferencia. Entonces aquí usamos el AMP. 0,7. Exacto. Y por eso les dicen que es de silicio, pues si no les dijeran de qué es, ahí ustedes estarían en algún atado. Y bueno, por el I que ya calculamos anteriormente. Eso a ¿Sí? 12,7 miliwatts. Yo puse 0,0127 watts. Creo que es lo mismo. Es que yo lo tengo hecho en mi cuaderno. Ya. ¿Todo claro? ¿Todo bonito? ¿Todo bien? Sí. Sí. Maravillosamente Borra, perfecto. borra lo Buenísimo. que escribiste, Pili. Ya. ¿Puedo Sí, borrarlo sí, yo? sí. O sea, yo estoy borrando. Borramos los dos. No sé si puedo borrar. No me deja. Ah, ya yo borro, tranqui. Tú puedes borrar Sí, sí toda me la dejó. pizarra. Sí, sí, sí me dejó, sí me dejó. Ya. El 3. ¿Quién tiene dudas, consultas, inquietudes? Yo No, ese tuve que está volver a más los apuntes. Yo fácil. tuve que volver un poco aquí a los apuntes para entender que era, recordar que era un diodo ideal y que era un diodo real. Bueno. Ya, Nachito, ¿quería intentar hacerlo solito? Em, O sea, no es que lo hagáis solo, todos vamos a estar ayudándote, po. Que lo haga solo, que haga solo. Sí, pues íbamos a estar todos aquí rayando, todos podemos rayar. Línchenlo. no sé por qué me están llamando a tomar once, pero se puede hacer rapidito esto, ¿no? Así como para hacerlo No, y rajar a comer. No, no se puede. no se Ah, puede. Ya, ya, pero, entonces, tranqui, si igual todo esto va a quedar grabado. ya, Ujú, ujú, ujú. ¿Ya? ya. Ya, Disculpen, a ver. cabrón. No, tranqui, Vaya, tranqui. no. Bueno, Ya, gracias. Igual la profe llegó tarde. Man. sí, sí, sí. Oh, oh, disculpe. Ya, No me pero apuré. ¿quién de ustedes quiere explicar esto? Acuérdense que ahora lo que expliquen ahora queda para el video, para los chiquillos del futuro que lo vean. ¿Quién quiere explicar el 3? El Edu. Mira, lo que uno entendía por diodo ideal era que esto se comportaba como un cable, Exacto, o sea que no influía dentro de este circuito, exacto. por lo cual la potencia dentro de este circuito, porque te preguntan por la potencia del diodo, ¿Sí? la potencia del diodo sería igual a 0 watts. Ya. La corriente se calcula igual que en el ejercicio anterior, donde 15 dividido en 47, no, 470, 470. Bien. eso era igual a 31, y algo Mili. miliamperes. Sí. Y el voltaje era este que se nos señala aquí. ¿Mm? Ya. Porque no hay nada más. Mm, mm. Súper bien.
Y Ya. en la ¿Y potencia, cuál? te preguntan por la potencia total también, y que la potencia total vendría siendo la multiplicación de la corriente Por el voltaje. por el voltaje. Y que eso eran 478,5 watts. Si se fijan, bueno, por lo menos esta parte del diodo ideal es lo mismo que circuito 1. Ujú. Las fórmulas son las mismas. Ya, entonces yo quiero que Leo explique el B. Soy de esas profes pesadas, que Chale, lo hace pasar a la Ajá, pizarra. le toca al Leo, le toca al que Leo. no tengo la pizarra. Hoy me están llamando a tomar once. Sí, sí, voy al tiro. ¡Ah! Ay, Chao, mamá. Gracias, mamá, llegaste justo. voy a conectar la pizarra de un segundo. Ay, la crié con pizarra, yo no quiero el PC. Cuando hay plata, hay plata. Los giles se compran audífonos. Yo me compro pizarra. Pero qué bueno que lo hayan entendido bien. Te voy a borrar eso, viejo, me molesta. Gracias. ¿Dónde está el lápiz? Es donde dice draw. Ahí está. Y a diferencia del otro, del diodo ideal, en el diodo real, este diodo se transforma en una fuente de voltaje. O hay que transformarlo, verlo así. Ya. Entonces se redibuja el circuito para hacer con ¿Te su das un poco la polaridad pizarra, no? positiva. No, no está bien. Y yo me gusta unirlo así. Sí, yo igual, siempre los uno. Y sabiendo que este tiene 15 volts, una resistencia de 470 ohm y como es un diodo de silicio es ¿Mm? 0,7 volts. Entonces ahora se trabajaría como un circuito normal con dos fuentes de voltaje y una Ya, resistencia. pero siga, Oye, señor. pero estoy explicando. Ya, perdón. Yo muteo a la profe, tranquilo, compañero. Qué terrible trabajar así. Vemos la corriente del circuito, que sería igual a la diferencia entre las dos fuentes, 15 menos 0,7 partido en la resistencia. Hoy silenciaban a la profe. Y Se esto muteó sola. era. Ah, está bien. Esto es igual a 0,0304 amperes, ¿no es cierto? Sí. Entonces tenemos listo eso. Después me pidían el voltaje, no, la tensión de la carga, que sería la diferencia entre las dos fuentes, por lo que está arribita, sería 15 menos 0,7. Y eso era 14,3 volts. Entonces ahí tenemos el incorriente, el voltaje. Hoy estoy leyendo el anuncio, ya no importa. Ahora te piden la potencia, lo hago ahorita, la potencia de la carga, que sería igual al voltaje de la carga por la corriente que era 0,0304 amperes. Hoy no me gusta este mouse, o sea, esta pizarra. 0,435 watts. La potencia del diodo, lo mismo que el ejercicio anterior. Ahora sí existe potencia en el diodo porque lo consideramos como una fuente de voltaje, que sería 0,7 por la misma corriente. Sí, estoy flojo. Y Póngale esto me 7. da 0,213 watts. Y la última, la potencia total. Y aquí hay que considerar el voltaje Aquí el voltaje este nomás, po, pero no sabría decir por qué. Bueno, es la única fuente que hay en el circuito, pero sin contar el diodo. No sé si la profe me puede ayudar. Yo ahí hice la suma de las dos potencias.
Sí, pero Y ahí me desmuteé. Oye, ¿ese PC qué era? ¿La potencia de qué? de la carga. Y el De de la carga. potencia de circuito. Dice potencia de la carga. Pero es que la potencia total yo encuentro que sería lo que tú hiciste como PC, po. Onda, la diferencia de voltaje por la corriente total. Que yo había visto otro ejercicio, pero que la potencia del total iba a ser la de la fuente inicial. Tomando solo la fuente, así Sí, como la potencia con la que parte. Ya, pero sí, no sé si ahí estará está. bien, po. Por eso yo lo vi Yo así, hubiera, yo lo no sé, hubiera visto como arriba, po, como como la potencia. 14.3, po, 15 menos los 0,7, pero sí, igual puede ser como tú decís. Ahí no sé, no. La verdad, sabéis que viendo mi cuaderno tengo lo mismo que tú decís, 15 por la corriente, Por eso no sabría pero explicar por viendo la... qué. mm, Solo lo vi en un Es ejercicio de que que, es la suma de las dos, po, o sea, o sea, sí, en el pero fondo tú tienes la corriente, que es el mismo factor, es un factor común, y lo único que estás sumando son los 0,7 más los 14,3, y ahí te dan los 15. En el fondo estás sumando los dos, sí, pues si sumáis los dos debería la darte lo mismo potencia que la total, potencia sí. total. Sí. Eso es lo que estás diciendo ahí, por lo. Mm, mm, ¿Entendiste, no? ¿está bien de este cálculo o no? No tengo Sí, calculadora A sí, cerca. sí, ver, sí, sí, a sí, ver, está bien. sí. Yo tengo lo mismo Ah, ya. anotado. Ya, pues entonces si lo sumáis debe darte lo mismo que, que con el 15. Ujú. Quizás te varíen unos poquitos decimales, pero debería dar básicamente lo mismo. Sí. Buenísima. Y Y aquí eso. ya. Aquí ya Bu- entra lo feo. es que aquí miré la respuesta como para entender qué hizo, pero. O sea, yo borro. Bueno, No, si esto, el 4 y el 5 son los más complicados de esta guía. De Ent- hecho, así son tipo prueba, para que cachen, más o menos. entendí el análisis, porque aquí tu permiso. Esto que está aquí, ¿Mm? no sé si no está bien. sí se ve. ¿Así? Sí. Esto Sí. lo entendí. Este análisis que hiciste lo entendí. Bueno, pero Pero lo que avanzamos, aquí avanzamos y ahí me empecé a perder. Dije, yo no hice esto. ya, mira, vamos a hacerlo de a poquito, por parte. ¿Vuelvo al ejercicio o no? Sí, vuelve al ejercicio nomás, para que rayemos. Ya, miren, lo primero que hay que hacer es leer el enunciado, porque yo no lo he leído. Ya. La señal de entrada al circuito es una señal rectificada de media onda con voltaje 12 Vpeak y frecuencia 1 kHz. Determinar VO, que hay que dibujarla, o sea que sí o sí tenemos que tirar alguna especie de gráfico. Lo primero que yo haría, no podía mostrar dos pantallas, compartir así como que se vea, ¿Qué pasó? Puse no sé. no sé, un cuadradito blanco para rayar. Pero estuvo bueno, estuvo bueno. No sé qué hiciste, pero estuvo ¿Cómo bueno. hiciste eso, Leo? En Draw hay un cuadradito. ¿Verdad? Hay cuadradito, ya. Oh, la cuestión buena. Hoy estoy borrando la opción. Bueno, me dejan escribir qué está pasando. Ahí está, ya. ¿Qué hiciste Entonces, ahí? ya. Lo primero que yo dije, ya veí, ¿cierto? Yo anoto los datos. 12 B pic. Oh, Leo. Oye, Ya, ya, vete. pues. Allá. Bueno, la frecuencia, ¿cierto? 1 kilo. Y nos piden VO, básicamente. Entre otras cosas que después vamos a ver. Ya, lo primero que hice yo redibujaría el circuito así en chiquitito solo por un tema de, me gusta que quede bien claras las cosas. Entonces yo diría, ya, aquí hay un BI, esto lo voy a tomar como una fuente, aquí hay otra fuente, ya aquí está el diodo, ya lo voy a dejar como diodo. ¿Sí? Solo lo Sí, sí. redibujé. Y aquí este es más y este es menos. Entonces lo primero que yo digo, yo uso Kirchhoff, po. Digo suma de voltaje, porque esto básicamente si lo pensáis es como una pura malla.
Porque el Ya. voltaje en VO es el mismo voltaje en esta resistencia, pues, porque están en paralelo. Ujú. Entonces yo lo vi como una malla. Yo dije, ya VI es igual a menos 7. No, no me gusta hacerlo así. Espérense. Lo voy a escribir de otra forma. Yo lo escribo todo y lo igualo a 0. Me gusta más así. Ya, entonces yo digo VI menos más 7, ¿cierto? Menos BD menos VO es igual a 0. ¿Sí? Sí. ¿Alguna duda en algún signo? ¿Nada? No. Ya, bueno. Para la gente del futuro que esté viendo esto, lo voy a explicar por si acaso, por si alguien tiene duda. ¿Por qué yo aquí, por ejemplo, el BD se resta? Porque sus polaridades son más menos, que son las mismas que el VO. Entonces luego yo lo que hice fue despejé VO, pues. Dije ya, VI, ojo, nos dicen que el voltaje es 12, voltaje peak. Así que uno asume que VI es 12. 12 más 7 menos. ¿Cuánto es BD en este caso? ¿De qué era el diodo? Aquí sale Dice, primero. Sí, Cero. 0,7. Súper. Y esto es igual a VO, De cero. que es la primera parte que nos están pidiendo. Ujú. Y esto nos da, ¿quién lo calcula? No, nadie tiene calculadora. O sea, yo tengo el resultado 18,3. súper bien. 18,3 volts. Y esto sería nuestro VO. La primera parte está hecha. Entonces, ahora hay que darnos cuenta de algo. Que nosotros aquí le estamos restando voltaje al VI, ¿cierto? Pero nosotros queremos graficar, por decirlo así, la entrada y la salida. Entonces lo que tenemos que hacer es que a este VI hay que sumarle estos 7. Entonces VI sería 12 más 7. 19. Y ahí nos da 19. ¿Ya? Sí. ¿Por qué? Porque simplemente como que vamos a decir que el punto peak en la gráfica que nos va a dar, el voltaje, va a ser 19. Es como decir que el 12, ya tenemos 12, ¿cachai? Y el 12 varía entre 7 y menos 7. O sea, 7 menos 7 sumando, restándole, ¿cachai? Ujú. Una cosa así, para que se entienda matemáticamente. ¿Cómo puedo seguir dibujando abajo? Espérate. Si hago esto. Ah, chucha. Oh, va a terminar la reunión. Chale. Graba esto, graba esto. ¿Está grabado? ¿Está todo grabado? Leo, ¿está Sí. grabado? Partimos. Seguimos en otra. Ya, hay que cerrarla y abrirla no. Stop recording.